Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Te tengo un instrumento de frecuencia, no sé si lo ves, cariño, que se llama Lesec Diapasión, ¿vale? Esto te va a servir para que tú te relajes, sirve también para la presión, cariño, sirve también si a lo mejor estás un poco estresado o estresada, los nervios, Géminis. Vamos a empezar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Mi querido Géminis, te noto un poco preocupado, preocupada, Géminis. Y puede estar relacionado mucho con la familia también. El otro mensaje, Géminis, he visto la imagen de una persona mayor de 60 años, cabello ondeado, puede ser de color negro, castaño, pero que observa, mira. Es como que posiblemente puede ser que una persona muy allegado a ti, un familiar o un ser de luz, está observando tus movimientos, está observando tu vida, pero no de una forma negativa, no de una forma negativa, simplemente como que le gustaría actuar, pero no puede. Siento que esa energía, mi querido Géminis, puede ser de un ancestro, puede ser tu madre, tu abuela, una persona especial que está pendiente de tu vida, que está pendiente de tu evolución, mi querido Géminis. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, te preocupa mucho tu entorno, te preocupa mucho el futuro, te preocupa mucho tu hogar. Tu hogar. Hay un grupo de ustedes, no digo todos, que lo noto que está como un poco aislado, aislada, como que las energías gritan que tienes que relacionarte más con la gente, Géminis. O que a lo mejor de repente, Géminis, estás tan centrado, centrada en tu casa, en tu familia, en tu vida, que de repente, cariño, te estás olvidando de vivir, mi querido Géminis. Últimamente, Géminis, te noto también muy intuitiva, muy intuitivo. Lo que dicte tu corazón, lo que diga tu intuición, estás en lo correcto, Géminis. En cualquier aspecto. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser en tus proyectos, en tu trabajo, con la familia, con tu entorno, con los compañeros, etcétera, etcétera. Lo que dicte tu corazón, tu intuición, te está dando la razón. Vamos a ver signos. Signos, 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 mi querido Géminis. Vamos a ver signos, corazón. Me sale un Escorpio. Me sale Leo, Tauro o Virgo, Cáncer, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, Géminis, 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 corazón.
Vamos a ver iniciales. La letra Y, la letra E, la letra R, la letra M o W, la letra D y la letra G. De gato y de gata techera, cariño. ¿Cuántas iniciales, Géminis? Veo que tú no pierdes el tiempo, guapa, guapo. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver Géminis, Géminis, Géminis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 4 de copas. Cariño. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de ustedes es como que en estos días estás reflexionando, meditando. ¿Qué Padre Todopoderoso, Universo, tengo algo más que vivir? ¿Voy a tener una oportunidad? ¿Seré feliz con una historia nueva? ¿Lograré mis proyectos? Estás pensando, estás reflexionando, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú estás en esa actitud, cariño, porque muchos de ustedes están tratando de sacar adelante una situación. Estás tratando de sacar adelante a tu familia, estás tratando de sacar adelante tu proyecto, tu trabajo, estás intentando recuperarte de una ilusión o de una decepción también, mi querido Géminis. Por eso que ahora tú te lo piensas, meditas, reflexionas, porque esta carta, cariño, es de una persona que se está recuperando. Es como que tú, corazón, hubieras pasado por una gran tormenta, por algo muy, muy fuerte, muy conflictivo, Géminis. Y es como que tú te estás recuperando. El otro punto, mi querido Géminis, también, para muchos de ustedes es importante que tu entorno sea feliz. Sean tus hijos, sean tus nietos, sean de repente una persona que para ti es muy importante. Tú quieres que ellos sean felices. Es como que te da miedo, como que te da temor de que quizás ellos, cuando tú no estés, cariño, se queden solos, se queden solas en esta tierra, mi querido Géminis. Corazón. Géminis, no, a veces las etiquetas de la vida, ¿cómo te puedo decir? Siempre desde niños se nos ha dicho que para ser feliz tenemos que tener la casa de los sueños, a la pareja de los sueños, cariño, tener los hijos también para ser felices. Pero esos son etiquetas de la vida, Géminis. A lo mejor las personas que a ti te da miedo que se queden solos o solas pueden ser felices solos y solas. No garantiza nada que una persona que está a tu costado, tu pareja, esté contigo hasta los últimos días de tu vida. Entonces, no te preocupes, cariño, que Dios va a proveer. No te preocupes que el destino le va a llevar a su camino a esa persona, porque te preocupa mucho alguien, Géminis. O te preocupa mucho de repente tu familia, tus hijos, tu entorno, Géminis. Te preocupa mucho. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del 10 de bastos, corazón. Esta carta, mi querido Géminis, es como que tú de repente tenías expectativas de estar en un altar, de tener un compromiso formal, o de repente, cariño, tú tenías expectativas que tus hijos tengan lo que es un compromiso como Dios manda, ¿no? Formal. Pero siento, cariño, que muchos de ustedes están siendo testigos de la separación de una persona, o de repente tú te estás separando de una persona, mi querido Géminis. Porque esta carta, cariño, es una carta de tristeza relacionado con la familia, relacionado con el matrimonio. Vamos a ver. La carta de la fuerza, cariño. Y esto, Géminis, para muchos de ustedes, quizás no es tu historia de una forma directa, pero sí de tus hijos. O de una persona que está a tu cargo.
Puede ser nietos, puede ser sobrinos. Yo siento, Géminis, que a ti te preocupa mucho. Es como que te duele posiblemente que tu sobrina, tu nieto, tu nieta, tus hijos, como que están terminando lo que es una relación. Es esto. Para muchos de ustedes quizás puede ser tu historia también, pero para la mayoría, Géminis, son segundas personas. Personas que para ti es muy importante su felicidad, mi querido Géminis. Por eso yo siempre digo, Géminis, tiene un corazón enorme. Eres muy de familia, eres muy maternal, muy paternal, cariño. A ti te preocupa mucho el futuro de una persona muy cercana a ti, que puede ser hijos, que puede ser nietos, o una persona que está a tu cargo. Como que dices, ¿qué va a ser de ellos cuando yo no esté? Cariño, te preocupa mucho, Géminis. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos y cierras con la carta del 8 de Copas. No sé por qué siento, Géminis, que tú quieres que una persona diga la verdad. La verdad, cariño. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que observa, que mira. Pero aquí hay otra persona también que observa, pero no mira de frente. Y aquí al costado, mi querido Géminis, está la luna. Quiere decir que este personaje no habla las cosas como son. Y a ti te duele esto. Es como que hay una persona, mi querido Géminis, que está hablando por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Tiene la lengua muy larga o simplemente, cariño, ha hecho un comentario que no es. Está mintiendo, Géminis. Y a ti te duele, a lo mejor porque para ti esta persona era importante, Géminis. O porque tú de repente confiabas mucho en esta persona. O tú amas a esta persona, Géminis. Pero yo siento, Géminis, que es como que, mira, tú, mi querido Géminis, eres una persona muy lista. Eres una persona muy listo, Géminis, ¿vale? Eres muy inteligente, corazón, porque tienes dos energías. ¿Lo sabías o no? Tú tienes la energía del bien y la energía del mal, cariño. Entonces, tú puedes manipular estas dos energías. A ti una persona, cariño, tú lo conoces a leguas, si es bueno o si es mala persona. ¿Por qué? No digo que tú seas mala, mi cascabel, mi víbora, no, mi rey, mi reina. Simplemente porque como tú manejas las dos energías, el bien y el mal, puedes reconocer a la otra persona. Como dice en esa frase Géminis, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Tú sabes cuando una persona es mala, tú sabes cuando una persona es buena, Géminis, pero a ti, en estos momentos, posiblemente tu intuición te está diciendo que esta persona te miente, que esta persona ha hablado por demás y esto te duele, Géminis. Esto te duele. A ver, corazón. Vamos a continuar, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Géminis. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, cariño. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta, siento que es esta carta. Vamos a ver. Dice, supera las dificultades. El arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya ha superado todos los obstáculos. Entonces, mi querido Géminis, siento, Géminis, que muchos de ustedes han desenmascarado a su enemigo. Entonces, cariño, ya está. Lo hecho está hecho. Ya sabes que esa persona no es buena persona, ya sabes que tienes que hacer un cambio, ya estás pasando una tormenta, un estrés, porque creo que la semana pasada tú estabas muy estresado, muy estresada. Ahora, cariño, te toca ¿qué?
resurgir como el ave fénix, demostrar, mi querido Géminis, de qué palo tú estás hecho. Tú estás hecha, mi querido Géminis. Porque esta carta, cariño, es una carta de un personaje que resurge desde sus cenizas, cariño. Nada ni nadie podrá contigo, mi querido Géminis. Hasta los mentirosos y mentirosas se le cae la careta, corazón. Muy bien, me encanta, corazón. Vamos a ver economía. ¿Qué me dice? Economía, mi querido Géminis. Vamos a ver economía, esta carta. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. La familia va a ser clave para que tu economía mejore. O simplemente, corazón, vas a hacer un proyecto por tu propia cuenta. O de repente, si tú trabajas en una casa, la familia, tu jefe, tu jefa, te va a apoyar, corazón. La carta también del as de pentáculos. O te viene un aumento o te viene dinero, mi querido Géminis. O te viene dinero o aumento, Géminis. Vamos a ver las características, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Me sale la carta del 9 de bastos. ¿Tienes algún tipo de choque o enfrentamiento o dudas con una persona de elemento fuego? Leo, Sagitario, Aries. Esta persona puede ser muy alto, muy alta. También puede ser mulato, mulata, puede ser rubio, da igual. Pero veo que esta persona, cariño, no habla con la verdad. Ten cuidado, ¿vale? La carta de la torre. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente estás en un cambio o hay una persona que te interesa que está haciendo un cambio en su vida, cambio de casa, divorcio, separación, cambio de país, o simplemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Pero también puede ser Tauro o Virgo. La carta del 8 de bastos, cariño, prepárate mentalmente, ¿vale? Prepárate. Vas a tener un enfrentamiento con personas que a lo mejor no están en tu zona de confort, personas que están un poco lejos o que están en la distancia. Porque esta carta, cariño, es una carta de enfrentamiento. O vas a tener una noticia, una respuesta que posiblemente te va a malograr tu día, mi querido Géminis. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta del 5 de bastos, cariño, me vuelve a recargar. Vas a tener un enfrentamiento y puede ser con personas de elemento fuego. El otro punto, mi querido Géminis. Si tú estás de repente en estos momentos compitiendo por un proyecto, por un sueño, tenlo por seguro que tú estás en la delantera, Géminis. Siento, mi querido Géminis, para el grupo que a lo mejor de repente está estudiando, porque esta carta también representa estudios, hay muchas personas, mi querido Géminis, que van a estar compitiendo posiblemente para ser los mejores, pero tú estás en la delantera. En el trabajo, mi querido Géminis, si tú en estos momentos estás teniendo enfrentamientos legales, quizás en el trabajo, porque salen personas uniformadas, ¿te das cuenta? Tú estás en la delantera, mi querido Géminis, y puede ser que está relacionado con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta de colgado, cariño. Hay una persona que debería darte lo que es una respuesta o tomar lo que es una decisión. Está en sus manos, cariño. Esta persona no te da esa respuesta o esa decisión porque no quiere. Solito y solita, cariño, se envuelve en un mundo de inseguridades, mi querido Géminis. Puede ser que sea una persona de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser un Acuario o otro Géminis. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Besitos, corazón. Confía, Géminis. Tienes que salir de la rutina. Vive más, mi querido Géminis. Hasta la vista y sé feliz.